Entonces las funciones exponenciales dicen que bueno, entonces seguimos. Entonces las funciones exponenciales son todas aquellas que tienen... Sebastián, por favor, silencia el micrófono. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a b elevado a la x. Es decir, que en las funciones exponenciales nosotros vamos a tener el exponente, la variable. Entonces nuestra variable en las funciones normales que trabajamos, que tenían exponente, que son las cuadráticas, tenemos la incógnita, la tenemos en la base. En este caso nosotros no vamos a tener la incógnita en la base, sino que en el exponente. Entonces, las funciones exponenciales siempre van a ser de la forma b elevado a la x, donde b puede ser cualquier valor, 3, 4, 5, 6, pero la constante, la variable siempre va a estar en el exponente, que en este caso es x. Entonces tenemos que x va a ser el exponente y b va a ser la base. Entonces se debe cumplir que b debe ser mayor que 0 y que b sea diferente de 1. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1? Por una sencilla razón. Resulta que cuando nosotros colocamos un valor negativo en la base, por ejemplo, tenemos menos 2 elevado a la x, entonces digamos que para f de x igual a y igual a f de x a f de, por decirlo, de un medio, entonces nos va a quedar que f de un medio va a ser igual a menos 2 elevado a la un medio. ¿Sí? Eso a su vez es igual a la raíz de menos 2, donde menos 2 elevado a la un medio viene a ser un número complejo. Entonces no vamos a trabajar con números complejos con las funciones exponenciales. Por ende, siempre debe ser b mayor que 0. Ahora veamos qué pasa si es igual a 1. Si b es igual a 1, entonces f de 1 va a ser igual a 1 elevado a la x. Esto quiere decir que para todo valor de x, para todo valor de x, es decir, nos va a quedar que siempre el resultado va a ser 1. Es decir, una función constante. Entonces, si es una función constante, es una recta. Y cuando veamos la gráfica de una función exponencial, vamos a ver que no es una recta. Entonces, no se cumple para b igual a 1 y tampoco para b menores que
menores que 0, es decir, negativos. Para valores negativos siempre nos va a dar un valor que es un número complejo. Ahora tenemos que f de 0 va a ser igual a b elevado a la 0 y, como sabemos, todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Es como se nos representan los coeficientes, los términos independientes dentro de las ecuaciones. Entonces, todo número que tiene como exponente 0 va a ser igual a 1. Listo, entonces estos son los parámetros iniciales que se deben cumplir para nosotros poder definir una función exponencial. Tenemos que siempre va a ser de la forma b elevado a la x y que se debe cumplir que b sea mayor que 0 y que a su vez b sea diferente de 1. Entonces, con la ley de los exponentes que ya vimos el semestre pasado, me imagino que lo revisaron, tenemos que tener en cuenta estas leyes de los exponentes, ya que cuando vayamos a trabajar con las diferentes funciones exponenciales, nosotros debemos transformarlas de la manera original para que se cumpla que es una función exponencial, es decir, que sea b elevada a la x. Entonces, con las leyes de los exponentes a nosotros nos van a dar diferentes funciones y las debemos transformar en una función exponencial. También podemos trabajar con las funciones para graficarlas y ahorita vamos a ver cómo nos van a quedar las diferentes formas de las funciones que tenemos. Entonces, aquí tenemos la ley de los exponentes. Entonces, digamos que tenemos la siguiente función. Tenemos que f de x es igual a 3 elevado a la 2x. Entonces, por la ley de los exponentes nosotros sabemos que nosotros podemos agrupar ese 2 que está multiplicando la x con la base y a su vez esa x la podemos dejar sola. Entonces, nos va a quedar que 3 elevado a la 2 y todo esto a su vez elevado a la x. Y se nos cumple esta ley de los exponentes que tenemos acá. Entonces nos queda que 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9 elevado a la x. Entonces ya aquí nos queda de la forma b elevado a la x, ya que b va a ser igual a 9 y x es igual a 9. También tenemos que cuando f de x sea igual a 5 menos 3x. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, entonces, bien, ¿cómo vas?
Bueno, entonces tenemos f de x igual a 5 elevado a la menos 3x. Entonces, ¿se acuerdan que cuando un exponente es negativo, que es la que tenemos aquí, eso es igual a tenerlo como denominador? Es decir, que esto es igual a 1 sobre 5 elevado a la menos, perdón, a la 3x. ¿Sí? Es lo mismo. De igual forma, nosotros lo podemos trabajar de la siguiente manera, que es 5 elevado a la menos 3 x. Eso va a ser igual a 1 sobre 5 a la 3, todo esto elevado a la x. Es decir, que nos queda que b va a ser igual a 1 sobre 5 a la 3 y a su vez x va a ser igual a x. O sea, que nos queda expresada de la forma b elevado a la x. Entonces ahí sería 1 sobre 5 a la 3, que es 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces sería 1 sobre 125, todo esto elevado a la x. Sería igual a 1 sobre 125 elevado a la x. Y ya con eso nos queda entonces expresado como una función exponencial. Y así también nosotros podemos trabajar con todas y cada una de las leyes de los signos para poder, por así llamarlo, despejarla o transformarla en una función exponencial, ¿sí? Que quede una base que esté elevada a la x. Entonces vamos a ver cómo graficamos una función exponencial. Vamos a borrar acá arriba. Entonces digamos que nos dan la función f de x es igual a 2 elevado a la x. Entonces vamos a graficar dos elevado a la x. Entonces esa función, cuando f de x es igual a 2 elevado a la x, entonces aquí tenemos desde menos 3 hasta 2, por lo que vamos a ir dándole valores. Entonces nos queda que f de menos 3 va a ser igual a 2 elevado a la menos 3. Entonces eso es igual a 1 sobre
2 elevado a la 3. Eso es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8, es decir, un octavo. Entonces, un octavo generalmente es 0,125. Listo. Para f de menos 2 va a ser igual a 2, que es nuestra base, elevado a la menos 2. Eso va a ser igual a 2 como denominador elevado a la 2. Y eso es igual a un cuarto. Un cuarto sería 0,25. Entonces continuamos y tenemos que f de menos 1 va a ser igual a 1 sobre 2 elevado a la 1, es decir, un medio. Generalmente es 0,5. Y cuando es f de 0, como sabemos, todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Aquí nos queda 1. Y continuamos, entonces tenemos que f de 1 va a ser igual a 2 elevado a la 1 es igual a 2. Entonces tenemos 2. Y por último tenemos que f de 2 va a ser igual a 2 elevado a la 2. Eso es igual a 4. Entonces aquí nosotros tenemos esta gráfica, en donde al tener menos 3 nos va a dar 0,125. Aquí tenemos menos 3, aquí hallamos el punto 0,125. Acá tenemos menos 2, 0,25. Y tenemos menos 1, que es 0,5. Así como 0 y 1. 1 y 2, 1 para X, 2 para Y. Y tenemos que para 2 es 4. Aquí tenemos nuestra gráfica y como podemos ver es descendente, es decir, va de más infinito a menos infinito. Entre mayor sea el valor de X, menor va a ser el valor de Y. Por eso se llama que es descendente, que viene en este sentido. Muchachos, dudas, inquietudes hasta aquí. Sí, Anderson. Kenya. El 2 es el valor que va a tomar X. Sí. O sea, todos los resultados que nos van dando
de reemplazar la x lo vamos colocando acá. Es decir, aquí nosotros tenemos a x y acá tenemos el valor en y o f de x, que nos resulta de reemplazar en la función. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra función que esta corresponde a un valor que está comprendido entre 0 y 1. Es decir que 0 va a ser menor que b, va a ser menor que 1. Entonces vamos a ver cómo se nos comporta esta función. Para un valor de b que sea una fracción o que esté entre 0 y 1. Entonces miremos para f de x igual a un medio elevado a la x, ¿sí? Donde todos los valores de x van a ser los exponentes. Entonces aquí tenemos la misma tabla, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, 0, 1 y 2 para los valores de x. Entonces iniciamos reemplazando, entonces tenemos que f de menos 3 va a ser igual a un medio elevado a la menos 3. Entonces nos va a quedar que eso es igual a 1 sobre un medio elevado a la 3. ¿Sí? Entonces eso al final nos va a quedar que es igual a 2 elevado a la 3 sobre 1 elevado a la 3. Eso es igual a 2 elevado a la 3, por lo que 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces nuestro primer valor es 8. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sale este 2? Al multiplicar 1 por 2. ¿Dónde sale ese 2? No, mira. Esto que tenemos aquí, vamos a hacerlo de nuevo. Efectivamente, ¿sí? 1 sobre 2 a la 3 y acá 1. ¿Sí? Entonces se redistribuyen, entonces queda igual a 1 sobre 1 sobre 1 a la 3 sobre 2 a la 3. Entonces, aquí el igual, entonces eso es igual a 1. La ley de Lorentz a 1 por 2 a la 3, entonces nos queda 2 a la 3 y los medios que es 1 a la 3. Entonces nos queda 8 sobre 1 o lo que es lo mismo que es 8. ¿Sí? Bueno, entonces para x igual a menos 3, que está por acá, el 8 nos va a quedar muy arriba, nos queda más o menos como por acá. ¿Sí? Se nos sale de la gráfica que tenemos ahí.
Entonces continuamos, voy a borrar acá. Y tenemos, ahora vamos a reemplazar por f de menos 2. ¿Listo? Entonces para menos 2 va a ser igual a un medio elevado a la menos 2. Entonces se hace el mismo proceso y nos queda que esto es igual a 1 sobre un medio elevado a la 2, y de tal manera que 2 a la 2 va a ser 4. Eso nos queda como 4 sobre 1 igual a 4. Entonces aquí tenemos 4. Entonces para menos 2, que es este que está aquí, va a ser 4 positivo. Entonces seguimos. Para f de menos 1 es igual a un medio elevado a la menos 1. Entonces lo mismo, tenemos que 1 sobre un medio elevado a la 1. Eso nos queda que por la ley de los extremos y los medios, nos queda que es 2 elevado a la 1, eso es igual a 2. Tenemos 2. Entonces para menos 1 en x nos va a corresponder 2. Entonces continuamos y para f de 0 va a ser igual a un medio elevado a la 0, por lo que ahí nos va a dar 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces cuando x es 0, y es 1. Continuamos. Para f de 1 va a ser igual a un medio elevado a la 1. Eso nos queda que es igual a un medio, es decir, 0,5. Acá es 0,5. Y por último, tenemos que para f de 2 va a ser igual a un medio elevado al cuadrado. Entonces eso es igual a un medio a 1 sobre 2 elevado a la 2, que es un cuarto, es decir, 0,25. Listo, entonces tenemos que en 0 es 1, en 1 es 0,5 y para 2 viene a ser 0,25, y como pueden ver sigue bajando. Es decir, que entre mayor sea el valor de x, menor va a ser el de y. ¿Sí? Entonces se dice que es decreciente.
Bueno, entonces ahora veamos, aquí tenemos la gráfica de las dos formas que pueden tomar los valores b, que son cuando son mayores que 1 y cuando están entre 0 y 1, es decir, que es una fracción. Entonces, cuando b y es igual a b elevado a la x, pero los valores que toma son mayores que 1, b mayor que 1, se va a presentar esta, esta curva de color negro. ¿Sí? Ella nunca va a tocar el eje X, es decir, van a tener una asíntota que va a ser igual a 0. ¿Qué es una asíntota? Es una recta con un valor constante que no va a ser tocada nunca por una curva. Entonces su asíntota va a ser horizontal y es igual a 0 siempre. La intersección con el eje Y va a ser siempre en 0 para X, 1 para Y. Entonces cuando tenemos que Y igual a B a la X, pero los valores de X van a estar comprendidos entre 0 y 1, se va a presentar la gráfica como la vemos aquí en la azul. Entonces, aquí también podemos nosotros notar cuál es el dominio, cuál es el rango de una función exponencial. Tenemos que el dominio siempre va a ser todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. El rango va a estar entre 0, es decir, no nos incluye el 0, y hasta infinito. ¿Sí? Eso significa que nunca va a tocar el 0 esa curva. No va a llegar al eje X. Y bueno, se intersecta, como ya les decía, en el eje Y siempre en 0 y 1. El dominio y el rango siempre va a ser así. Listo, entonces ahora vamos a pasar al graficador y vamos a mirar cómo se comportan otras funciones. Aquí tenemos las dos que trabajamos y ahora vamos a agregar dos ecuaciones que van a ser 3 como base elevado a la X más 2. Entonces, como pueden ver, esa curva se nos ha trasladado, ¿cierto?, hacia la izquierda. Si se acuerdan, la clase pasada podíamos ver de que cuando era positivo una suma en el exponente se trasladaba hacia la izquierda. Ahora veamos qué pasa si es una resta
lo que tenemos en el exponente. Entonces tenemos que 3 elevado a la x menos 2. Entonces vemos que se nos traslada hacia la derecha. Muchachos, dudas, inquietudes.